Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Abogados y Profesionales de la Procuración General, a la Delegación Gremial SUTECBA Legislatura y Delegación Gremial SUTECBA de la Procuración General por permitirnos este espacio en el rol de la abogacía en defensa del Estado. En segundo lugar, el caso a exponer lo he llevado conjuntamente con el doctor Ignacio Saralegui, con el cual hemos colaborado codo a codo en esta situación difícil, y tiene relevancia por el momento en que se dio y por las circunstancias y los incidentes que se formaron. El caso es Álvarez Ignacio con Gobierno de la Ciudad y otros sobre amparo. Ocurrió durante el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, exactamente en mayo del 2020. Así, el día 15 de mayo, si nos ubicamos en tiempo y forma, era un viernes, para que ustedes se ubiquen. Bueno, textual, vamos a exponer un poco lo que resuelve el juzgado de turno. Mediante el escrito remitido el día 15 de mayo del 2020 a las 19:08, por correo electrónico a la casilla institucional del juzgado de turno, se presenta al señor Ignacio Álvarez en su calidad de ciudadano y presidente de la Junta Comunal número 4. La Junta Comunal número 4 abarca, entre otros, los barrios de La Boca y Barracas. Interpone la presentación de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a que se informe de forma urgente el o los protocolos de actuación y prevención para afrontar la actual pandemia de COVID-19 en villas y asentamientos vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, y en especial dentro de los barrios y asentamientos del sur de la ciudad de las comunas 4 y 8. La comuna 8 comprende los barrios de Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Lugano. Bueno, en forma previa a expedirse en torno al remedio cautelar solicitado, en el escrito en atención al interés público comprometido, el juzgado interviniente, que es el juzgado de turno, conforme al artículo 14 de la Ley de Amparos de la Ciudad, tiene que dar traslado a la autoridad administrativa a efectos que se pronuncie respecto, ya que la cautelar puede afectar un servicio público o el interés de la sociedad o cualquier función esencial que esté llevando adelante la administración. Bueno, el juzgado resuelve habilitar días y horas inhábiles, dar traslado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la demanda y su documental para que se expida dentro del plazo perentorio que establece en el presente hasta las 11 de la mañana del domingo 17 de mayo del 2020. O sea que en realidad los 2 días que establece el artículo, acá solamente nos daba un día. Imagínense todo un sábado aislados, contando solamente con celulares y el servicio online que funcionara, y que los contactos de los ministerios de Salud y Desarrollo Humano y Hábitat estuvieran, porque podrían haber estado afectados por la pandemia. Durante todo ese sábado nos tuvimos que mover para preparar el traslado. Bueno, en tiempo y forma, notifican el viernes 15 de mayo a las 23:19 a la Procuración General. El Gobierno, más que nada, la Procuración, contesta traslado en tiempo y forma, y oponemos con el doctor Saralegui falta de legitimación activa en el señor Álvarez por entender que aquel no había acreditado la representación de la comuna para dar inicio a la presente acción. Indicamos que, sin perjuicio de la facultad de representación y administración que tiene el presidente, de ninguna manera se encontraba habilitado para avasallar normas legales que disponen que la voluntad emana de la Junta Comunal previo tratamiento democrático. Señalamos que el accionante no acreditó haber tratado el tema en el Consejo de Coordinación Intercomunal, que es el órgano de vinculación entre el Poder Ejecutivo Central y la comuna. A su vez, se resaltó que el actor no había demostrado la representación específica en villas y asentamientos vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, y en especial dentro de los barrios y asentamientos del sur de la Ciudad de Buenos Aires, de las comunas 4 y 8. Se peticionó el rechazo de la petición cautelar, debido a que resultaba de público y notorio que el Gobierno se encontraba llevando a cabo todas las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de la pandemia en los barrios de la ciudad. El juzgado de turno corre traslado al actor y dispone que, finalizado el horario inhábil, se remitieran las presentes actuaciones a la Secretaría General del Fuero
a efectos de sortear al juzgado que debería intervenir en forma definitiva. Recibidas las actuaciones por el juzgado ya interviniente definitivo, el 21 de mayo del 2020 dicta medida cautelar, hace lugar a la medida y en consecuencia ordena que el Gobierno, con la intervención de especialistas en salud pública y profesionales de otras ramas, en un contexto de abordaje interdisciplinario, elabore un protocolo específico de análisis, acción y prevención en materia de COVID-19 para aplicar, difundir y publicitar en villas, asentamientos y barrios vulnerables localizados en las comunas 4 y 8 de esta ciudad, y debía ser presentado en el juzgado en un plazo máximo de 5 días. En el punto siguiente, ordena al Gobierno que hasta tanto se elabore el protocolo, debe realizar, asegurar la provisión inmediata, suficiente y sostenida de elementos sanitarios como barbijos, guantes de látex, de higiene y limpieza como lavandina, jabón, alcohol en gel, así como también elementos de medición de temperatura para la población de villas, asentamientos y barrios vulnerables localizados en la comuna 4 y 8 de la ciudad. Debíamos garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de los barrios, tanto para su consumo como para su efectiva higienización. Informar y acreditar espacios apropiados, oportunos y suficientes para el aislamiento, tanto en hospitales como centros de aislamiento por COVID-19, para los casos confirmados, sospechosos o contactos estrechos. Debíamos informar y acreditar higienización y desinfección de espacios comunes y públicos, garantizando limpieza en comedores, ferias barriales, comercios, dotándolos de elementos de higiene. Debíamos adoptar de manera inmediata medidas de comunicación y difusión adecuadas y exclusivas con el objeto de informar con efectividad a la población de las villas, asentamientos y barrios vulnerables localizados en las comunas 4 y 8 de la ciudad sobre las acciones de cuidado y las formas de funcionamiento de los operativos. Debíamos disponer de todas las medidas establecidas en el punto precedente, deben ser sostenidas hasta tanto se elabore y acredite ante ese tribunal el cabal cumplimiento del mecanismo identificado en el punto 2, que es el protocolo. Disponer la creación de una mesa de trabajo de la cual participarían todas las partes intervinientes en la presente causas y los representantes de los ministerios involucrados. Convocó audiencia para el 27 de mayo, que se iba a hacer de manera virtual, y, sobre todo, destacó que el presente caso iba a tramitar como acción colectiva y ordenó su difusión. La Procuración apela a la medida cautelar dictada, la Sala interviniente rechaza el recurso deducido respecto a la legitimación de los actores, pero declara abstracto el tratamiento de los restantes agravios y dejó sin efecto las medidas dispuestas en el punto 3, como la provisión de barbijos, guantes, elementos de higiene, por cuanto entendió que dichas medidas tendrían reflejo en el protocolo presentado por el Gobierno y serían objeto de discusión en el marco de la mesa de trabajo. Como era una acción de amparo colectivo, hubo distintas presentaciones. Así, el 22 de mayo se presenta la Asociación Civil Observatorio del Derecho de la Ciudad, junto con varias personas en calidad de vecinos, solicitaron tomar participación en el proceso en carácter de parte actora. Peticionaron que se extendieran los alcances de la medida cautelar dictadas a todas las villas y barrios populares que no se encontraran emplazados en la comuna 4 y 8 y solicitaron participar de la mesa de trabajo. También tomó intervención el asesor tutelar a cargo de la asesoría tutelar número 2 y luego el defensor oficial a cargo de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo número 5. Posteriormente se presentó mediante correo electrónico el señor defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Alejandro Amor. El 29 de mayo se resolvió hacer lugar a la ampliación de la medida cautelar y solicitó que se ordenara al Gobierno que los puntos 2 y 3 del decisorio, o sea, la elaboración del protocolo y la provisión de todos los elementos, deberían aplicarse, a su vez, en las villas, asentamientos, barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se encontraran incluidos en las comunas 4 y 8, sin excepción. La Procuración apeló dicha medida. La alzada deja sin efecto las medidas contenidas en el punto 3 de la resolución cautelar en cuanto a la provisión de barbijos, guantes, elementos de higiene, etc., con relación a las villas, asentamientos y barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no se encuentren en las comunas 4 y 8. Finalmente, el 30 de mayo
acompañamos el protocolo. Posteriormente se presentan personas del barrio Padre Mujica y solicitaron ingresar al presente proceso en calidad de parte actora. Se presenta al Centro de Estudios Legales y Sociales y además Ofelia Fernández se presenta en su carácter de vecina y legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como consecuencia de lo dispuesto en la mesa de trabajo celebrada, el día 6 de junio el Gobierno acompaña una nueva versión actualizada del protocolo. Y el 7 de junio la Procuración contesta demanda. Reiteramos el planteo de la falta de legitimación activa para actuar de los señores Álvarez y Ebiner, que eran los presidentes de las Juntas 4 y 8, que no justificaban su legitimación procesal y no habían demostrado la representación específica de las villas. Destacamos la presentación del protocolo de actuación en barrios vulnerables del Gobierno y ciertos protocolos como Plan Integral de Ciudad de Personas Mayores en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pandemia por COVID, dispositivo de resguardo y distanciamiento social de gestión comunitaria, protocolo para personas mayores de barrios vulnerables en dispositivo de resguardo, protocolo de prevención por COVID durante operativos de reubicación de familias, protocolos de manejo de casos sospechosos y confirmados, en aislamiento en instituciones extrahospitalarias, reconocimiento de bioseguridad en las instalaciones de resguardo de personas mayores asintomáticas. Señalamos que con la presentación del protocolo y sus actualizaciones, cabía concluir que lo perseguido tanto en la demanda como en lo ordenado en la medida cautelar se encontraba cumplido y acreditado en el expediente. Peticionamos que la acción tendría que devenir abstracta y en forma subsidiaria que se rechazara la acción con costas. ¿Okay? Bueno, posteriormente, a raíz de un informe confeccionado por el Centro de Salud de la ciudad, gracias, dan cuenta de que hay un adolescente que reside en el barrio popular La Madrid que se encontraba en su domicilio aislado en razón de que su madre estaba internada por COVID. Esa medida es presentada en junio del 2020 y ordena al Gobierno la entrega inmediata al menor de viandas, agua potable, productos de higiene, limpieza, crédito suficiente para que se comunicara con las familias hasta tanto los familiares hubieran tenido el alta. Dicha resolución fue apelada por el Gobierno, la Procuración. Gracias. La Sala resuelve que la cuestión había devenido abstracta, no obstante hizo saber que cualquier cuestión individual que pudiera involucrar a habitantes de villas, asentamientos y barrios vulnerables de la ciudad deberá plantearse por ante el juez natural resultante del sorteo y asignación correspondiente por ante la Secretaría General, no en este proceso principal. Posteriormente se presentaron la cooperativa de vivienda Papa Francisco junto con el Hogar Santa Cruz. El Hogar Santa Cruz es una casa que está en la calle Santa Cruz 140, que por estar cercana al Hospital de Infecciosas Muñiz, decía que se encontraba en una zona álgida con probabilidades de contagio y requirió que se le fuera incluido en la cautelar. El juzgado hace lugar a la petición. Posteriormente lleva a cabo una nueva mesa de trabajo. Se intima para que antes de las 11 horas del 13 de agosto presentaran una nueva versión del protocolo que, por supuesto, lo presentamos. El 27 de agosto del corriente, la Cámara de Apelaciones del Fuero resolvió el artículo de apelación que presentó la Procuración General. Hace lugar a nuestro recurso, revoca la parte dispositiva de la resolución que extendía los alcances de las medidas adoptadas en el presente proceso a barrios populares de la ciudad que no se encontraban registrados en el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, y dejó sin efecto la extensión de esos alcances a los edificios de la Casa Santa Cruz. El 31 de agosto de 2020 se dicta finalmente sentencia, se hace lugar a la acción de amparo, pero tuvo por cumplido el objeto de la acción con la presentación de los protocolos. El Gobierno, la Procuración, apela a la sentencia y textualmente la Sala resolvió admitir la apelación deducida por el Gobierno y destacó que se deben respetar las pautas establecidas por esta Sala, lo que concretamente excluye la posibilidad de que se dé tratamiento a cualquier cuestión individual que pudiera involucrar a habitantes de villas, asentamientos y barrios vulnerables de la ciudad, y también excluyó la posibilidad del seguimiento de implementación del protocolo se verifique respecto de barrios o asentamientos que no estén contemplados en el catálogo del RENAVAP.
Por ello, le destacó que resultaba inválido que la sentencia de mérito, donde se toma nota de la resolución adoptada por la Sala, decida que el seguimiento del protocolo en villas de emergencia, barrios populares y asentamientos debería tener en cuenta el sentido amplio que se le ha otorgado aquí. Esto es un temperamento interpretativo que esta Sala, en el ámbito de su competencia recursiva, decidió dejar sin efecto. En suma, con este alcance corresponde hacer lugar al recurso deducido por la Procuración General y supeditar el seguimiento del protocolo a las condiciones fijadas en el presente considerando, y las costas se impusieron en el orden causado. Como ven, este caso excepcional es uno más de los cientos que recibe la Procuración a diario, en los cuales tenemos una tarea ardua, difícil y a veces tediosa, pero jamás bajamos los brazos. Finalmente, les quiero destacar que para mis compañeros y para quien les habla, es un honor y un privilegio integrar y pertenecer a la Procuración General. Y digo integrar y pertenecer, tienen dos connotaciones distintas. Integrar es formar parte de una lista, de una grilla. Pertenecer es formar parte de la Procuración y volcar diariamente nuestro saber en defensa de ella. Nada más. Buenas tardes.